Si quieres estar bien informado, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y ahora en la nueva página oficial www.somosdolphins.com, donde encontrarás la actualidad de los Delfines de Miami en español. Y recuerda, somos Dolphins. Miami, Miami, Miami Dolphins, Miami, Miami Somos Dolphins. Buen día, Fanatics. El día de hoy, Somos Dolphins se viste de gala. Tenemos un invitado de auténtico lujo. Participó en 9 temporadas en la NFL vistiendo los jerseys de 3 equipos. Los Baltimore Colts, ahora de Indianápolis, los Gigantes de Nueva York, donde tuvo su mejor época, y cerraría su carrera con nuestro rival divisional, los New York Jets de Nueva York. Actualmente se encuentra trabajando con el líder mundial de los deportes, y tenemos el enorme gusto que nos acompañe el día de hoy en Somos Dolphins a don Raúl Alegre. Bienvenido, Raúl. Hola César, ¿qué tal? Y aficionados de Miami, mucho gusto, aunque me hicieron sufrir muchos años cuando yo estaba con el equipo de los Potros, 1 año en Baltimore y 2 en Indianapolis. Teníamos que jugar 2 veces contra Miami, era la era de Dan Marino, o sea que no era nada fácil. Así es, estimado Raúl, durante todo este tiempo que nos brindes vamos a comentar y recordar esas rivalidades que tuviste contra los Dolphins. Platícanos cómo ha sido este 2020 con esta situación de la pandemia donde el enemigo invisible nos ha puesto en contra todo pronóstico. Nos ha sometido literalmente, nos tiene a todos cambiando rutinas, cambiando actividades, pero al mismo tiempo buscando la manera de salir adelante, de ser creativos, de crear contenido de una manera diferente. Como me platicabas antes de entrar a la grabación, cómo sacaron adelante ustedes este grupo de Somos Dolphins, y que empezó también este año cuando no tienes mucho que hacer y hay interés y hay lo que nos brinda ahora, las oportunidades que nos brinda ahora la tecnología, pues se presentan oportunidades. En mi caso, yo estoy también aprendiendo a manejar muchas cosas de redes sociales que no hacía tanto antes, y de esa manera seguir en contacto con los aficionados. Perfecto. Eres oriundo de Torreón, Coahuila, orgullosamente mexicano. Platícanos cómo comenzó tu pasión por la NFL, desde cuándo surgió esa posibilidad de ingresar a la mejor liga del mundo. Empezó en realidad cuando vine a Estados Unidos. Yo crecí en Torreón, estudié primaria, secundaria y preparatoria en la escuela Carlos Pereira, y yo no jugaba fútbol americano, yo no era aficionado al fútbol americano, no veía los juegos, nada, en lo absoluto, pero me fui 1 año de intercambio al terminar la preparatoria para acabar de aprender inglés, y ahí fue cuando, si quería practicar deporte, y a mí siempre me gustó practicar, hacer deporte, y practiqué varios, principalmente el fútbol. Si quería hacer deporte, el fútbol no era opción en el estado de Washington en 1977, así que fui a ver qué actividades tenían en ese entonces, y en Estados Unidos los deportes son por temporada. Y en el otoño, en ese entonces, los deportes eran fútbol americano y correr a campo traviesa. Opté por el fútbol americano, vi que la posición que más se me facilitaría sería la de pateador. Tenían un jugador de línea defensiva tratando de patear puntos extras con mucha dificultad. Entonces le pedí al entrenador la oportunidad de hacer una prueba, aquí le llaman el tryout. Regresé al día siguiente, tuve la prueba, me fue muy bien, metí todos mis goles de campo empezando del punto extra y retrasándome cada 5 yardas, moviéndome de un lado a otro, y metí todo hasta que llegué a la yarda 35, era un gol de campo de 45 yardas, metí los 2 intentos que tuve,
otros 2 de 50, ya para entonces todo el equipo estaba congregado a mi alrededor y me pidió el holder que si quería intentar uno de 55, le dije que sí, y lo metí también sin mucho problema, y en ese entonces pues todo el mundo estaba muy contento y el entrenador me dijo que sí había lugar para mí en el equipo, y empecé a partir de ese día el proceso de calificar para poder jugar, que tienes que esperar un cierto número de días, hacer exámenes físicos y médicos, y me perdí la primera semana de la temporada, pero empecé a jugar a partir de la segunda semana, y así fue como empecé en el fútbol americano. Empecé a ver partidos de colegial, me tocó ir a ver uno de la Universidad de Washington, Warren Moon era el quarterback en ese entonces. Después no hubo interés de parte de universidades y pensé que ahí ya había terminado mi participación y estaba muy contento, pero el entrenador pensó que yo tenía aptitudes para jugar en el colegial. Decidió hacer un video a finales del año escolar y lo distribuyó entre contactos que tenía en el noroeste de Estados Unidos en universidades, y la Universidad de Montana mostró interés, pero no me contactaron hasta el mes de julio a través de la señora de la casa donde yo viví, o sea, de mi mamá gringa, como ya falleció, y no me ofrecían beca completa, me ofrecían beca parcial, era colegiatura, pero sin incluir alojamiento, comidas ni libros, y no quise aceptar tampoco porque no tenían facultad de ingeniería. Yo quería estudiar ingeniería civil, era mi meta, mi objetivo, y después de 2 días me hablaron y me ofrecieron la beca completa. Decidí, o sea, Joan me dijo que así se llamaba la señora de la casa, Joan, que en Estados Unidos todas las carreras tenían tronco común los 2 primeros años y que no me iba a retrasar si iba a una universidad, y era una universidad de 4 años, y después de 2 años me cambiara a una universidad que sí tuviera ingeniería civil, y así fue como sucedió. Estuve 2 años en Montana, me cambié a la Universidad de Texas, que tiene uno de los mejores programas de ingeniería civil en el mundo, y quedé fuera 1 año por regla, lo que le llaman aquí redshirt. Jugué 81-82 y después salió la oportunidad de ir como agente libre con Dallas. Dallas tenía a Rafael Septién y tuvimos una buena competencia en pretemporada, y de hecho el primer partido de pretemporada fue contra Miami, contra Dan Marino, Dan Marino y yo debutamos el mismo día, en el mismo lugar, a la misma hora, y tuve la oportunidad de patear un gol de campo de 52 yardas, el cual metí un punto extra. El resto de la pretemporada ya no jugué, pero equipos mandaban a scouts a verme en los entrenamientos, y al final de la pretemporada, después del último partido, tuve un tryout con Baltimore, con Mike Westhoff, que después fue muchos años entrenador de equipos especiales en Miami, y le gustó y optaron por hacer un canje. Se dio Baltimore una 9ª selección por mí, y ahí empezó mi carrera. Interesante, estimado Raúl, cómo son tus comienzos en el fútbol americano, y mencionaste que llegaste a los Cuernos Largos en el 81. 80, pero no pude jugar. Jugué 81 y 82. En el 80 ya estaba en el equipo, pero por regla de transferencias tenía que esperar 1 año. Ese año 81, ese año maravilloso para la Universidad de Texas. Viendo la historia, perdieron la final, el Sugar Bowl contra Alabama, si no mal recuerdo. Eso fue en 2009. De hecho, jugamos contra Alabama, pero ganamos. Era cuando Bear Bryant era el entrenador. O sea, nosotros terminamos con marca de 10 ganados, 1 perdido y 1 empatado, y fuimos el equipo número 2 en la nación. El campeón nacional fue Clemson, que después fue castigado por haber hecho irregularidades con su reclutamiento.
De hecho, les desalojaron todas sus victorias. O sea, técnicamente nosotros somos los campeones nacionales, pero pues nunca se nos reconoció. Después de que Clemson tuvo que dejar sus triunfos de la temporada 81, nosotros éramos el segundo equipo, pero pues ni nos dieron un trofeo ni nos dieron nada, ¿no? Pero terminamos, antes no había el playoff que existe ahora, era por votación de periodistas y terminamos número 2, y sí, te estás en lo correcto, fue contra Alabama, pero les ganamos 14-12. Así es, y viendo las estadísticas que tuviste en estos 2 años con Texas, definitivamente es algo a resaltar, más del 90% en goles de campo y en puntos extras, no cualquiera, y más ahorita con lo que estamos viviendo con las diferentes situaciones de clima. Sí fue o sea, y me tocó meter goles de campo importantes en los 2 años de Texas, y eso me valió la oportunidad de tener 2 ofertas, una de Dallas, que fue la que acepté, y otra de Atlanta. Y fui con Dallas porque era el equipo que tenía más proyección, era un equipo de playoff que había llegado a la final de conferencia 3 años consecutivos, y digo, los 3 los perdieron, pero llegaron. Era el equipo de Tom Landry, que jugaban muy seguido a nivel nacional. Y pues fue una buena decisión. Además estaba Rafael Septien, que era considerado el mejor pateador de la NFL, y pensaba que si iba a ver a mi nivel en la NFL, qué mejor que competir contra el mejor de la liga. Y me fue bien en las competencias contra Septien, y eso me valió la oportunidad de que me dieran el puesto en Baltimore. Completamente. ¿Y cómo te sentiste llegar a Baltimore? Un equipo que en la década de los 60 fue protagonista, obviamente con Don Shula como entrenador, aunque perdería el Super Bowl 3 contra los Jets, pero en ese staff recordemos que salieron entrenadores que marcaron una época, como es el caso de Chuck Noll con los Acereros de Pittsburgh en la década de los 70, el propio Shula con los Delfines más adelante. ¿Cómo fue llegar a esta franquicia histórica y que obviamente a ti te tocó el cambio de ciudad de Baltimore a Indianápolis? Pues para mí era el peor equipo de la NFL. Ese año, en el 83, tuvieron la primera selección global, que fue John Elway, que se rehusó a jugar para Baltimore, y después en un canje pésimo que hicieron, pero bueno, esa es otra historia. Y tenían un entrenador que era muy controversial, que decían que no quería a los pateadores. De hecho, había tenido altercados con un pateador de despeje. La temporada anterior, que fue temporada de huelga en el 82, que se jugaron solamente 9 partidos, terminaron 0 ganados, 8 perdidos y 1 empatado. Pero era un equipo joven que tenía talento, que habían ido añadiendo poco a poco jugadores de nivel, y ese año no nos fue tan mal, ganamos 7 partidos. De hecho, al llegar a la semana 16 todavía teníamos posibilidades a la semana 15 teníamos posibilidades de calificar, pero perdimos contra los Jets en casa, y después perdimos contra Denver, en Denver en la semana 14 contra los Jets, en la 15 contra Denver, y en la 16 cerramos ganándole a Houston, pero ya no alcanzó. Teníamos marca de 7-9 de haber ganado los partidos contra Jets, y tuvimos la oportunidad de ganar los dos. Sobre todo el partido contra Denver, entramos al último cuarto ganando 19-0. Y John Elway tuvo su primer remonte de marcador de su vida, lanzó 3 pases de touchdown, y el Elway que empezó la temporada, porque jugamos contra ellos la segunda semana, era un Elway muy diferente y ya en camino de ser el jugador de Salón de la Fama que se convirtió. Así es, y supongo que los aficionados de Baltimore no lo tomaron de buena manera el que el jugador no quisiera jugar con su equipo, y posteriormente verlo en el campo y cómo les remontó ese partido en el último cuarto.
Sí, bueno, de hecho, primero jugamos contra ellos en casa y la única vez que se llenó el estadio esa temporada porque la gente tenía pleito con Bovers, el dueño del equipo. La gente fue simplemente a abuchear a Elway al partido. Y ya después la gente estaba molesta porque había el rumor de que se iba a cambiar el equipo, que terminó siendo cierto. Y en el último partido se la pasaron insultando al dueño y fueron, no sé, un estadio que creo que le cabían por ahí de 70,000 aficionados. Si fueron 20,000 fueron muchos. Y acabando el juego sabíamos que ya no íbamos a regresar, que ya el equipo se iba a cambiar. El rumor era Indianapolis o Phoenix y terminó siendo Indianapolis. ¿Y tú qué piensas de esa situación del cambio de franquicias? Si bien actualmente lo estamos viendo con el caso de los Raiders que ya están en Las Vegas, o en el caso de los Chargers que estaban en San Diego y que se fueron a Los Ángeles, por supuesto los Rams que estaban en San Luis y ahorita están igual en Los Ángeles, ¿crees que se pierde la tradición? ¿Crees que se pierde esa arraigo que tiene la gente con esas franquicias? ¿O cuál es tu opinión? Sí, se pierde. El equipo de Baltimore tenía una tradición y un arraigo con la afición que pocos equipos tenían. Yo recuerdo que había clubes de aficionados en cada colonia, en cada vecindario. Les llamaban The Colts Corrals, o sea, los corrales de los potros. Y cada martes tenían reuniones e invitaban a jugadores y los jugadores iban a cenar con ellos, o sea, hacían un convivio, como un asado, lo que tú quieras, y hablabas del juego y pues no, yo fui como a 2 o 3 y jamás me pagaron nada, ibas porque querías, o sea, tenías el interés de fomentar la relación con los aficionados y yo sé que ese equipo, o sea, durante años llenaba el estadio, como, o sea, tú mencionabas los 60, bueno, desde los 50 este equipo fue el que jugó en el que se llama el mejor juego jamás jugado, o sea, el juego contra los Gigantes de Nueva York en 58, que fue televisado, que se ganó en tiempo extra cuando John Unitas le dio el balón a Alan Amici y anotó un touchdown y ganaron otro título y a lo largo de los 60s y 70s hablabas de Don Shula, de McCaffrey, o sea, y jugadores históricos como John Unitas, Gino Marchetti, Art Donovan, Raymond Berry. Estás hablando de uno de los equipos más tradicionales y cuando se cambió, pues se perdió todo eso. El dueño, a diferencia, por ejemplo, de Cleveland, porque cuando Cleveland se cambió a lo que es hoy el equipo de Baltimore, dejaron el uniforme y el apodo en Cleveland. O sea, los Browns, o sea, su apodo es en honor de Paul Brown, el fundador del equipo, que después fue el fundador del equipo de Cincinnati, pero por lo mismo, por el apellido les dieron un uniforme café, entonces, o sea, aplica el apodo que les digan los cafés, pero es por el apellido de Paul Brown. Art Modell, que era el dueño en ese entonces, se peleó con la ciudad y lo que quieras, pero les dejó el apodo. Igual el equipo de Houston, de los petroleros, o sea, los Oilers, se cambiaron a Tennessee. Correcto. Pero no, el dueño no quiso ceder ni el apodo ni los colores del equipo. Se los quedó de egoístas y ya cuando surgió el equipo de los Tejanos, hoy no tenían acceso a revivir esa franquicia, que era lo que quería hacer el dueño Bob McNair, que falleció hace un par de años y que tuvieron que empezar desde
desde el principio. Ahora hablabas de los cargadores que fueron primero de Los Ángeles, iniciaron en Los Ángeles, después se cambiaron a San Diego, donde tuvieron todos sus años de gloria con Dan Fouts en la década de los finales 70s y 80s. durante los 80s, y luego todavía tuvieron años muy buenos en el 2000, cuando llegó Drew Brees, en el 2001. Después, el 2006, eran con mucho el mejor equipo de la NFL. Fueron eliminados por Nueva Inglaterra por un error mental, pero fue un equipo que terminó 15 ganados con un perdidos con Philip Rivers, que tenía a la Daniel Tomlinson, Antonio Gates, o sea, era un equipazo que para mí debió haber ganado el Super Bowl. Le tocó ganar a Peyton Manning y a Indianapolis, pero la gente apoyaba mucho. A mí me tocó jugar en ese estadio contra ellos y eran unos llenos tremendos y era una afición muy entregada, pero el estadio ya estaba cuando yo jugué ahí fue en 1989 y el estadio ya estaba en pésimas condiciones. Cuando el equipo trató de negociar con la ciudad para que les construyeran un estadio nuevo, porque habían construido uno de béisbol en el centro de San Diego, ahí en la bahía de San Diego, pero no quisieron hacer uno para el equipo de fútbol americano, y el dueño, pues había muchos rumores de que se iban a aliar con los Raiders y que iban a hacer un estadio en Carson, California, pero después el dueño de los Carneros, que pues es un equipo que ha tenido varias ciudades. O sea, de hecho, ahorita que hablabas de los Potros, el dueño de lo que es ahora Los Ángeles, de los Rams o los Carneros, era el dueño de Baltimore. Y cuando se casó con la esposa Rosenblum, que falleció también hace ya varios años, hicieron un canje de franquicias. O sea, se catafixiaron los equipos. O sea, el equipo de Irsay quería a los Potros y Rosenblum quería a Los Ángeles. Entonces, pues se las cambiaron como barajitas. O sea, y el equipo, te digo, primero era de Cleveland Rams, y luego fue LA Rams, y luego San Luis, y luego ahora otra vez Los Ángeles. Y para mí es muy duro para los aficionados que les quiten a su equipo. Me duele muchísimo. No me acostumbro a decirle los Raiders de Las Vegas. O sea, no hay tradición en Las Vegas. Las Vegas, digo, no es una de mis ciudades favoritas. O sea, yo sé que a mucha gente le encanta. He estado en varias ocasiones. Yo no soy de mucho de apuestas, ni de jugar juegos de baraja o de dados o ruleta, lo que quieras, ¿no? Hay shows extraordinarios. Cuando me toca ir, que he ido por cuestiones de negocio, jamás he pagado para ir de vacaciones, siempre he ido por negocio. Lo que hacemos mi esposa y yo es ir a shows, a ver artistas. Ahí, bueno, el último que vimos ahí fue Elton John en un concierto excelente, y los restaurantes son de primerísimo nivel. Pero ahí hay gente de todos lados. Ahí no es gente que ha vivido por generaciones, que no son como aficionados de Green Bay o de los Gigantes o de Pittsburgh, que heredan sus boletos. Aquí llegaron y construyeron un palacio de estadio que van a debutar el próximo, o sea, dentro de una semana, el lunes por la noche, dentro de una semana. Y ahora es la sede de Oakland, pero pues en Oakland tampoco, la ciudad era una ciudad con muchos problemas económicos. El estado de California tiene muchos problemas económicos. San Diego estaba en bancarrota, hubo un fraude. Entonces, al final de cuentas es cuestión de dinero, pero pues los aficionados son leales a pesar de que los equipos sean malos. Hay aficionados que le tienen amor al equipo y se quedan con ellos.
y al final un dueño llega y dice, acá gano más dinero, acá me dan lo que yo pido, y agarra el equipo y se lo lleva. No, te digo, no me ha gustado mucho, o sea, franquicias que son o sea, de desarrollo, o sea, que nacieron, como el caso de Jacksonville, de Carolina, y después de Houston, aunque Houston ya había tenido equipos, es una cuestión completamente diferente, pero equipos que se cambian, pues no es algo que me agrade mucho, para serte sincero. Sin duda, se pierde la tradición, se pierde el arraigo, pero es algo que, como bien comentas, el tema de los negocios, al final de cuentas el deporte es un negocio y tienen que ver también esa parte los dueños. Así es, sí, los dueños al final de cuentas es un negocio. Correcto. Posteriormente vendría tu mejor etapa en la NFL, la llegada a los Gigantes de Nueva York, Parcells. ¿Qué significa para ti Bill Parcells, tanto en tu carrera profesional y en lo personal? Bill Parcells fue una de las personas más importantes en mi vida, o sea, porque fue no solo como entrenador, sino también, o sea, pues tú has oído hablar de todos los dichos de Parcells, o sea, hay, como dice uno, ahora que está con esto de la pandemia, Parcells dice, no le cuentes a nadie tus problemas, porque el 90% no le interesa y el 10% están contentos de que los tengas. Así que, o sea, así como ese tiene muchos dichos que se aplican a la vida, fue una persona muy, muy dura para trabajar, para lidiar con él, pero al final de cuentas o sea, te enseñó una estructura, te enseñó lo que fue el liderazgo, te enseñó lo que es atención al detalle, lo que tienes que hacer para ganar. Si te das cuenta, Parcells, en donde quiera que estuvo, reconstruyó franquicias que estaban en la calle. Una de ellas Miami. Tú recordarás que creo que cuando llegó él habían tenido una temporada de 1-15, algo así, y en cuestión de tiempo ganaron, creo que fue el único título de división que no ganó Nueva Inglaterra en la era de Brady y en el 2002, creo que ganaron los Jets en 2002 y 2008, que fue cuando se lastimó Tom Brady, pero o sea, a Miami volvió, ya no como entrenador, sino como presidente, pero con los Gigantes se había ido Ray Perkins, era un equipo de playoffs, no era un equipo de playoff que iba a ser campeón, y hubo una etapa de reconstrucción y trajo a los jugadores que se alineaban con la mentalidad que él buscaba, y tuvieron una temporada 3-12-1 en 1983, y en 84 empezaron mal, pero ya después todavía pudieron calificar, y en el 86 ganamos el Super Bowl, y otra vez en 1990. Después reaparece con Nueva Inglaterra, y todo lo que es ahora Nueva Inglaterra lo empezó Parcells, o sea, porque cuando llegó Bill Belichick en la temporada 2000, se llevó consigo a muchos asistentes de Parcells, y a muchos exjugadores se convirtieron en entrenadores, y muchos asistentes de Parcells se fueron, o sea, cuando Parcells se deja los Jets, se van a Nueva Inglaterra con Belichick, y este es o sea, sentó las bases de lo que es ahora esta franquicia. Llegaron al Super Bowl en 96, pero también tuvieron una primera selección global cuando escogieron a Drew Bledsoe, creo que fue en la temporada 93, y en 3 años ya los tenía en el Super Bowl. Luego después llegó con los Jets, también habían tenido una temporada de 1-15. Esa creo que fue en 1996, y en el 97 terminaron 8-8, y un año después llegaron al campeonato de conferencia, que terminaron perdiendo, pero llegaron.
Y después llegó a Dallas, que había tenido 3 temporadas consecutivas de 5-11, y la primera temporada los lleva a los playoffs con Quincy Carter de quarterback. Entonces, tiene un método, tiene un sistema que no solo se aplica al fútbol americano, pero que lo puedes aplicar a la vida, y que si lo sigues, te ayuda a tener éxito. Sin duda, y es algo que se ha comentado con el paso del tiempo, que las acciones que realizas en el fútbol lo puedes realizar en la vida misma, porque es un trabajo en equipo, y ahorita en estos tiempos de pandemia lo debemos de considerar, que la gente trabaje en equipo para tratar de salir adelante ante estas situaciones adversas que nos presenta la vida. Así es. El trabajo en equipo, la disciplina, el cumplir con tus funciones, ayudarles a los demás, el no ser, o sea, el poner el bienestar del grupo adelante de tu propio bienestar. O sea, esas son lecciones de fútbol americano, pero ya en sí, el acercamiento, o sea, el proceso que sigue Parcells es único, y ha tenido éxito. Te digo, ahorita, si ves a los entrenadores que son sus asistentes, todos siguen el mismo sistema y con la misma mentalidad. De acuerdo. Y quiero seguir profundizando este tema, esa época de los 80s. Esa época, como comentaste en un principio, te veías las caras con los Delfines. De hecho, viendo tus estadísticas, no te fue tan bien contra los Dolphins. Te enfrentaste en 8 ocasiones, ganaste solamente 2. Pero una de esas 2 victorias creo que es dolorosísima para los Dolphin fans, que fue en el año 91 cuando vestiste tu último equipo. No sé si recuerdas esa fecha del 22 de diciembre del 91, aquella última semana en juego de tiempo extra. Sí, la recuerdo porque fue mi último partido de temporada regular de la NFL. Puedo decir que me despedí con broche de oro, como se dice. No sé, jugamos un partido de playoff la siguiente semana en Houston, pero ese fue técnicamente mi último juego de temporada regular en la NFL. Estaba yo desempleado, me habían dado, o sea, no empecé la temporada en ningún equipo. Después se lastimó Matt Barr con los Gigantes, me firmaron, estuve ahí 5 semanas, me fue muy bien, o sea, metí todos los intentos que tuve, los metí, y después me dieron de baja, estuve también fuera 3 semanas, y el lunes antes de la última semana de la temporada, Pat Leahy no pudo jugar Pat Leahy, el pateador de los Jets de Nueva York. Para aquellos que, me imagino que los fans de Miami que vivieron los 80 saben perfectamente quién es, pero se lastimó la espalda, no pudo jugar, y me hablaron para que fuera a tomar su lugar. O sea, no me hicieron ninguna prueba ni nada, me dice, tú eres nuestro pateador, entonces, porque pues la verdad no tenía muchas opciones, y llegué y firmé ese día en Nueva York, que hacía muchísimo frío, esa semana, perdón, no todo el día, fue toda la semana, temperaturas de 30 grados bajo cero, que en menos 30 se emparejan las 2 escalas, la de centígrados y la de Fahrenheit, y con el factor térmico era todavía peor. Entonces los Jets, las instalaciones de los Jets no tenían un lugar cerrado para entrenar, o sea que tuvimos que ir, ellos entrenaban en la Universidad de Hofstra, y fuimos al gimnasio de la universidad a entrenar, pero era un gimnasio de básquetbol, entonces pues no había mucho espacio, mucho menos para patear. Entonces yo no pude practicar con el centro y con el holder hasta los calentamientos del partido. Así que me costó trabajo hacer los ajustes para empezar a entrar en ritmo. Fallé mi primer intento, pero pues ya más o menos con la experiencia que tenía, ya dije, ok, tengo que hacer un ajuste aquí, un ajuste allá. Ya vi cuál era la tendencia del holder, porque no es lo mismo los calentamientos que ya en partido todo es un poquito más rápido.
Y ya después del primero, pues ya metí todos los demás, incluyendo el que empató el partido de 44 yardas faltando 2 segundos y el de la victoria en tiempo extra. Definitivamente, y esa derrota le duele a los Dolphins porque si vemos me en lo la época recuerdan. Y los Jets, época, los aficionados de los Jets también, o sea que... Claro, porque tengo entendido que los Jets no habían pasado a playoffs desde el 86 y con esa gol de campo que hiciste, no solo avanzaron los Jets, sino dejaste eliminado a los Delfines que quedaron 8-8 esa temporada. El ganador, ese era un juego de playoff prácticamente, porque el ganador iba a calificar con marca de 8-8 y, o sea, el ganador del juego iba a calificar y iba a ser 8-8 o si hubiera ganado Miami hubieran terminado 9-7, pero como terminamos 8-8 y tuvimos la victoria, el desempate nos favorecía. Y se quedó afuera Miami y parecía que iban a ganar porque anotaron el touchdown que les daba la ventaja, se ponían adelante 20-17, faltando 44 segundos, pero en esos 44 segundos pudimos acercarnos y tener la oportunidad del intento. Correcto. Has hablado, por supuesto, de Bill Parcells, has hablado en otras entrevistas, en otros espacios de los rivales que tuviste con los 49ers, con Bill Walsh, con Gibbs, con los Redskins, pero platícanos tú que estuviste tanto en los Colts como en los Jets, ¿cómo era enfrentar a los Dolphins de Shula, un entrenador legendario que el pasado 4 de mayo se nos adelantara en el camino? Pues era frustrante. Te digo, creo que en los 3 años que jugué con Baltimore, 1 año en Baltimore, 2 en Indianapolis, perdimos los 6 partidos. Ya me tocó ganar los 2 que dices que ganamos. Uno fue con los Gigantes en el 90, los Jets en el 91, pero esos eran unos equipazos y Dan Marino era un espectáculo verlo jugar, aunque fuera rival. Era de veras, o sea, estabas en el terreno de juego y como pateador pues haces lo que tienes que hacer, ¿no? Pateas, sales antes de que salga el resto del equipo y luego ya cuando sale el equipo practicas los kickoffs, pero pues te quedas en medio de la cancha, platicas con los pateadores del otro equipo que era Fuad Revés, que era tipazo y deberías de entrevistarlo aquí para tu medio, porque es un tipazo Fuad. Pues platicamos Fuad y yo y pues viendo a Marino calentar y tenían a Duper y a Clayton y a un equipo de súper buen nivel y Shula, pues Shula era una persona, digo, yo tuve la oportunidad un día de conocerlo. Bueno, él sabía quién era yo, pero nunca había tenido la oportunidad de conocerlo, pero un día en el Super Bowl que jugaron Green Bay y Denver, tocó que Shula estaba en el mismo hotel donde yo estaba y después del partido, bueno, en ese entonces me tocó narrar ese juego con lo que es ahora Fox Sports. Y fueron un primo y mi hermano al juego y saliendo del juego, de mi transmisión, me fui a ver con ellos y estábamos en el lobby, pues íbamos a comer algo, a tomarnos un aperitivo. Y ahí estaba Don Shula y mi primo estaba intimidado, entonces me dijo, quiero que me firme un autógrafo. Entonces le dije, vete. Entonces le dije, coach, soy Raúl Alegre, y pues no, o sea, me supo exactamente quién era, ¿no? ¿Cómo está? Se paró, me saludó. Oye, yo tengo un primo de México que en ese entonces pues no había celulares para la foto, ¿no? Pero traía ahí su boleto del partido. El de Denver, que si le podía firmar este boleto del Super Bowl, y se lo firmó. Estuvo platicando un rato con nosotros y te digo, era excelente persona. Es una gente, digo, mucha gente no sabe que estuvo a punto de ser sacerdote. O sea, si conoces la historia de Don Shula, estuvo a punto de no ser parte de la NFL, que es sacerdote, y iba a misa todos los días a las 7 de la mañana.
Entonces yo como católico también me identifico con él en ese aspecto y le tienes todo el respeto del mundo también por su integridad y como era muy duro con sus jugadores, ya al final, igual que con Parcells, ¿no? Cuando estás entrenando te trata con la punta del pie, te hace sufrir, te frustra, y ya cuando te retiras y ya estamos todos ya en la tercera edad, tienes tus reuniones. De hecho, esta pandemia nos íbamos a tener una reunión un torneo de golf y homenaje a Parcells en el 29 de mayo, allá en Westchester. Westchester es donde viven los Mara, los dueños de los Gigantes, y yo era de los invitados y pues, Caray. y con Parcells tengo contacto, o sea, seguido. De hecho, ahorita durante la pandemia me he comunicado un par de veces con él, nada más para asegurarme que está bien. El año pasado le hablé un día por teléfono y me dijo que estaba en el hospital, que le acababan de hacer una operación para limpiarle una arteria y que, pues, que estaba convaleciente. Y me tocó me dijo, no le digas a nadie. Le dije, no, pues si le hablé a Harry Carson, le dije, oye, pues nada más para que sepas que Bill está ahorita delicado. O sea, me pidió que no les dijera, pero yo sé que te va a agradecer que estés pendiente. Y Harry le habló y quedó bien, y Parcells no se enojó conmigo. De hecho, volví a tener comunicación con él después y me agradeció que le hubiera avisado, o sea, no lo publiqué, tenemos un grupo de email de los que fuimos campeones del 86, digo, no lo puse ahí, le hablé a Harry en privado y le dije, pues fíjate que ahorita Bill, así le decimos, pues no quiere que le digan coach, pues desde que estaban le dije coach, me dice, yo no soy coach, yo soy Bill, a mí me dices Bill. Dije, ok, pues Bill entonces. y me lo agradeció. Entonces te digo, son ya cuando cuando estás retirado es una relación completamente, y él también, o sea, como fue el caso de Shula, ya cuando no estamos vinculados a un equipo profesional, y yo soy comentarista gracias a que Bill Parcells accedió a que Romeo Crennel me ayudara a aprender cómo ver un partido desde la perspectiva de un entrenador. Él era entrenador de Nueva Inglaterra en el 96 cuando me contrataron lo que es ahora Fox, y yo me comuniqué con Romeo Crennel y le dije, oye, ¿me puedes enseñar de qué se trata la cobertura 2 y la cobertura 4 y un uneven front y un under y over y todo eso? Sí, como no, 20. Y Parcells no solo lo autorizó, sino que me invitaba a todas las juntas. Era durante lo que es ahora le llaman OTAs, antes le llamaban minicamp. Y fue en el mes de mayo. Y me pasé 2 días con ellos, con las juntas, y en esas juntas estaban Parcells, Belichick, Romeo Crennel, estaba Al Groh, estaba Charlie Wise, estaba Perkins, Ray Perkins, o sea, mentes brillantes, y yo estaba ahí tomando apuntes y aprendiendo, y si no hubiera hecho eso, no hubiera tenido yo la capacidad de ser analista y de tratar yo al público explicarle los detalles de los partidos, pero desde una perspectiva diferente. Perfecto, estimado Raúl. Últimos 2 temas, si quieres, antes de terminar. Tenemos juego en 10 minutos. Exacto, entonces y no lo he puesto a grabar todavía. Rápidamente, ¿cómo ves el proyecto de los Dolphins bajo el mando de Brian Flores desde el año pasado, que está con el equipo de los Dolphins, que lo tacharon de tratar de hacer tanking y al final tuvo una temporada bastante aceptable, obteniendo 5 victorias en los últimos 9 partidos? Mira, eso del tanking le gusta a los aficionados, pero no existe en la NFL. O sea, todos decían que Jacksonville iba a hacer tanking y ya ves lo que pasó ayer. O sea, no existe el tanking. O sea, ningún jugador profesional va a perder a fuerzas, ningún directivo va a perder a fuerzas. O sea, me dijo, es que ¿qué pasó con Indianapolis cuando
el famoso sock for luck. Pues no, o sea, se les lastimó Peyton Manning y no tenían un suplente y Peyton Manning era todo el equipo, ¿no? Nadie hace eso. Entonces, a mí me encanta el proyecto de Brian Flores y creo que va por muy buen camino. Es un equipo muy joven que lo proyectan o sea, la gran mayoría de los pronósticos previos a la temporada era de 7, 9, 8 y 8 y estoy de acuerdo, yo pienso que por ahí van a andar. Es un equipo que va a ser competitivo, que va a ir mejorando porque tiene una tremenda cantidad de jugadores jóvenes. Tienen 2 novatos en la línea ofensiva, creo que jugaron más que bien, o sea, muy aceptablemente en contra de Nueva Inglaterra, que tiene una línea defensiva, unos 7 frontales, que aunque hay jugadores que salieron a agencia libre o que optaron por no jugar, siguen siendo un equipo que es muy complicado, pero todavía tienen huecos, o sea, tienen huecos en la posición de, o sea, en linebackers, en receptores, o sea, no veo, o sea, está Devante Parker, Gesicki, son jugadores que han mostrado que pueden ser de buen nivel, pero les faltan 2 o 3 jugadores de nivel, o sea, que puedan marcar la diferencia. Está el plan de Tua, me pareció excelente la decisión de que no fuera el jugador. O sea, yo no soy muy partidario de que quarterbacks brinquen a la NFL después de 3 años, independientemente de lo bueno que sean. O sea, y si lo hacen, les ayuda mucho esperar un año, que fue lo que pasó con Patrick Mahomes, que cayó de pie en la situación perfecta porque él no estaba listo. O sea, si él, o sea, digo, uno de los videos que pienso grabar es para todos aquellos que estén frustrados que no seleccionaron a Patrick Mahomes, que no se preocupen, porque el Patrick Mahomes de hoy no hubiera sido el Patrick Mahomes, quizá con la excepción de San Francisco, en los, creo que fueron 9 otros equipos que no lo seleccionaron. Si hubiera llegado a Cleveland, Patrick Mahomes hubiera sido un desastre con Hugh Jackson, y así sucesivamente. Quizá con la excepción de Kyle Shanahan, pero todo el resto de las opciones no eran muy favorables, y eso te digo, es uno de los videos que tengo ahí en la lista de grabar, ¿no? Y con Tua, yo pienso que debió haber regresado, y si no regresó, creo que debe estar fuera todo este año. Es muy probable que juegue por ahí de la semana 10 o quizá un poco antes, y el equipo, pero el haber sufrido una lesión como la que sufrió primero con la situación de la cadera, y el no haber tenido los OTAs, que son Organized Training Activities, el no haber tenido pretemporada, o sea, partidos de pretemporada, solamente prácticas, y una línea ofensiva que aunque jugó bien, todavía le falta madurar. Y sin tener así grandes opciones a la ofensiva, con excepción de 1 o 2 jugadores, Jordan Howard siempre me ha gustado como corredor, y te digo, para mí fue excelente la decisión de Brian Flores, y su personalidad, su mentalidad, sus filosofías se me hacen excelentes. Creo que no va a tardar mucho para que este sea uno del equipo que domine la división este. Eso le va a encantar a todos los fanáticos. Sobre todo si resulta el plan de Tua, pero yo pienso que deben de esperarse, porque te digo, tengo también otro video que estoy ahorita, porque no creas que nada más me paro y los digo como muchos, no, yo estoy haciendo algo de investigación, pero ¿por qué hay jugadores que tienen éxito su primer año y otros que no? ¿Y por qué hay unos que esperan y tienen éxito y otros esperan y no tienen? Y todos tienen un detalle en común, pero eso te digo, lo voy a sacar más adelante y los estoy poniendo en redes sociales, en Instagram
y con link a Twitter. Perfecto, estimado Raúl, estaremos al pendiente. Por último, ¿cómo ves la situación del este de la Americana por los años por venir? Por el hecho de que ya Tom Brady ya no está con los Patriots y por supuesto ya todos los equipos del este de la Americana ya tuvieron al menos un mariscal de campo franquicia, como fue el caso de los Jets con Joe Namath, Kelly por supuesto con los Bills, los Dolphins con Marino, que después de que se fueron estos mariscales, pues han sufrido para tener protagonismo. Ahora Belichick va a sufrir este aspecto. ¿Cómo crees que lo maneje y cómo ves la división en los siguientes años? Bueno, Cam es proyecto de un año. Él firmó por un año a precio de barata y no creo que sea la opción a largo plazo, a menos de que llegue, o sea, después de la temporada ellos decidan que ya va a ser el futuro. Y pienso que a Cam le quedan varios años y tuvo buen comienzo ayer, no así un comienzo o sea, espectacular, pero fue más que sólido. También a los Patriotas les falta, o sea, no se reforzaron ofensivamente, son prácticamente, con la excepción de los dos alas cerradas, uno que de hecho el que jugó ayer fue así, y Ryan hizo, pero o sea, seleccionaron a dos alas cerradas en la tercera ronda, no tienen tampoco grandes opciones a la ofensiva. Entonces falta ver qué pasa con Cam. Y en el caso de Buffalo está Josh Allen, que hizo más corriendo que pasando. Es lo que ha sido principalmente su carrera. Creo que necesita todavía mejorar mucho, ser un mariscal de campo más consistente, menos impulsivo, más preciso, pero el equipo en sí, en ese momento, el mejor plantel de la división es el de Buffalo. Y el plan de Buffalo también es bueno. Todavía tengo dudas, o sea, Sean McDermott se me hace excelente entrenador. También tiene una cultura ganadora y una gran disciplina. Todavía tengo dudas sobre Josh Allen. En Miami, todo dependerá de Tua. Tua tiene un talento tremendo, tremendo. No pienso todavía que sea un quarterback que sepa jugar la posición como se requiere para jugar en la NFL, porque lo que hizo en Alabama no tiene nada que ver con lo que va a hacer en la NFL. O sea, en Alabama tiene unas ventajas que no va a tener en la NFL. O sea, necesitan dejar idealmente que no juegue este año, estilo Patrick Mahomes, porque Patrick Mahomes era el mismo caso. Patrick Mahomes, yo lo conozco desde que estaba en Texas Tech, lo vi jugar todos los años que estuvo en Texas Tech, varias veces, 3 contra Texas, que es el equipo que yo sigo con todo mi corazón y con toda la pasión. Y Patrick Mahomes era un diamante en bruto, pero era súper impulsivo, tomaba malas decisiones, tenía mala técnica y cayó con Andy Reid, que es extra, o sea, no hay palabras para definir la calidad de Andy Reid como mente ofensiva y para desarrollar quarterbacks, y ahora estamos viendo, y Mahomes está en proceso de desarrollo, no es un producto ya terminado, y él mismo lo admitió hace como 2 meses, dijo, yo todavía no sé leer bien las ofensivas, todavía me falta ese detalle, pero ves que cada día mejora más, y es la misma situación con Tua. Si no lo apresuran, porque técnicamente es extraordinario. Por último, para finalizar, antes de que comience la doble jornada de Monday Night Football, ¿qué mensaje le darías a los fanáticos de los Delfines de Miami de cara obviamente al futuro y por supuesto a la NFL con toda esta situación que estamos viviendo en este 2020? Pues que tengan paciencia, que tienen, en mi opinión, a un gran entrenador en Brian Flores, que tienen un plan, creo que Greer es el gerente general, tiene para mí un gran plan, bien estructurado, y van por buen camino. Creo que van a terminar siendo el equipo dominante en la división este en un par de años, pero esperar que ya califiquen a playoffs y que sean contendientes esta temporada va a estar complicado. Perfecto, estimado Raúl. Por último, ¿dónde te podemos seguir?
obviamente con la noticia que nos diste de que no vas a participar en las transmisiones, para que la gente te siga, y obviamente porque eres una voz autorizada y eres uno de los casos exitosos mexicanos en el extranjero, así como Julio César Chávez en el box, así como Rafael Márquez y Hugo Sánchez en el fútbol soccer, como Lorena Ochoa en el golf, como Paula Longoria actualmente. En tu caso, 2 anillos de Super Bowl, no cualquiera. Mira, en Twitter es fácil, @Raúl Alegre, y Alegre acuérdense que es con 2 L's, y en Instagram es @RE Alegre, R es de Raúl Enrique, así que están fáciles las dos. Muchísimas gracias por tu tiempo, Raúl, gracias por apoyarnos, y te seguiremos en las redes sociales para estar atento de todos los apuntes que nos estés dando semana a semana. Con gusto, César, un placer, y saludos a los fans Somos Dolphins. Perfecto, estimado Raúl. Muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas un excelente día. Gracias, hasta luego.